Hay silencios que joden más que cualquier bronca. Es el silencio del hijo que ya no te llama, de la hija que no aparece, de los mensajes que se quedan en el aire. Es un silencio que retumba en comidas solitarias, cumpleaños olvidados y sillas vacías, y se te cuela sin avisar, dejándote un reguero de preguntas sin respuesta. Me he dejado la piel por ellos. Les he dado todo lo que he podido. ¿En qué coño me equivoqué? Estas frases no son raras entre padres y madres que se hacen viejos esperando un regreso que nunca llega. Y aunque muchos intentan disimular el dolor con sonrisas, en el fondo lo saben. Algo se ha roto. Pero Carl Jung, uno de los tíos que más sabía del alma humana, nos invita a bucear en este dolor. Decía que la mayoría de los marrones entre la gente nacen de no ser capaces de entender el mundo del otro. Y esto es todavía más cierto en la familia, porque cuando se trata de padres e hijos, rara vez hablamos solo de hechos. Hablamos de capas invisibles de la psique, proyecciones, traumas, arquetipos, expectativas, recuerdos tuneados y necesidades que no se dicen. Jung veía en la familia el primer escenario donde nuestra alma empieza a pillar forma. Es donde nos marcan los primeros rollos afectivos, donde el amor y el dolor van de la mano, y donde las heridas más profundas suelen ser silenciosas. Por eso, cuando un hijo se pira, no es solo una decisión racional, es un movimiento que lleva consigo el peso del pasado, sea consciente o no. Pero hay un peligro en quedarse solo con el abandono, porque al hacerlo nos olvidamos de mirar todo lo que vino antes. La relación entre padres e hijos no se va a la mierda de la noche a la mañana. Se construye o se destruye a lo largo de los años con gestos repetidos, palabras no dichas, presencias ausentes, amor excesivo o insuficiente. Mucho menos para alimentar el rencor. Lo que intentamos es comprender. Jung decía que lo que no afrontamos por dentro acaba apareciendo como destino. En los próximos minutos vamos a meternos en 7 verdades duras, pero necesarias, sobre por qué tantos hijos se distancian de sus padres. Algunas de estas verdades pueden aliviar, otras pueden doler, pero todas son invitaciones a madurar, sanar y darle otro significado al papel que jugamos en nuestras familias, incluso cuando la otra persona ya no está. Porque al final, como dijo Jung, no somos lo que nos pasó, somos lo que elegimos hacer con lo que nos pasó. Y si la vida nos ha traído abandonos, quizás sea el momento de convertir esa ausencia en aprendizaje, no para revivir el pasado, sino para encontrar la paz en el presente. Si estás preparado para este camino de comprensión, sígueme, porque a veces entender al otro es la única forma de liberarte de ti mismo, ¿verdad? 1. El dolor del rechazo puede ser ancestral. Hay padres que, al ser rechazados por sus propios hijos, sienten un dolor tan profundo que no pueden explicarlo. No se trata solo de la ausencia de llamadas o visitas, sino de algo más visceral, como si una parte de ellos estuviera siendo negada. Según Jung, muchos de nuestros sentimientos más intensos, especialmente los relacionados con la culpa, el rechazo y el abandono, no nacen en el momento presente. Son fruto de una cadena emocional que se remonta a generaciones. Es lo que él llamó el inconsciente colectivo, una reserva de experiencias, traumas y patrones heredados que influyen en nuestras actitudes, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando un hijo se distancia, puede estar reaccionando no solo a la relación con sus padres, sino también a lo que esa relación representa en términos históricos. Tal vez esté respondiendo inconscientemente a la rigidez de un abuelo, a la frialdad de una abuela, a un ciclo familiar marcado por ausencias y heridas que nunca se curan. Y al alejarse, el hijo intenta interrumpir ese ciclo, no por maldad, sino por supervivencia psíquica. En muchas familias hay repeticiones silenciosas. Los padres que han sido abandonados emocionalmente repiten el abandono con sus hijos, incluso cuando intentan hacer las cosas de otra manera. Es como si algo les impulsara en la dirección del dolor que ya conocen. Jung decía que lo que no se lleva a la conciencia se manifiesta como destino. Así, el distanciamiento entre padres e hijos puede ser el síntoma de un dolor que viene de muy atrás, atravesando generaciones como una herencia invisible. Es frecuente oír a los padres decir, pero yo lo hice todo diferente a mis padres, y sin embargo, siguen enfrentándose al distanciamiento. Y es que no basta con cambiar las actitudes externas, hay que mirar hacia adentro y reconocer lo que no se ha curado. Los gestos cariñosos por sí solos no borran los rasgos emocionales heredados. Si la herida se transmitió sin conciencia, se manifiesta de otras maneras,
a menudo en el silencio de los hijos. Este rechazo, por doloroso que sea, puede ser una oportunidad para profundizar en la propia historia, no como una culpa, sino como una invitación a sanar. Al darse cuenta de que parte del dolor que experimenta hoy es una resonancia de un dolor anterior, el progenitor puede empezar a liberarse de una carga que no es solo suya. Pueden dejar de intentar comprender solo el comportamiento de su hijo y empezar a investigar su propia trama familiar. Jung veía el autoconocimiento como un proceso esencial de liberación. Decía que cuando reconocemos nuestros patrones inconscientes, dejamos de ser prisioneros del pasado. Y esto es especialmente cierto en las relaciones familiares, donde el amor, el miedo y el dolor se entrelazan con más fuerza que en cualquier otro vínculo. El rechazo, en este contexto, deja de ser un drama personal para entenderse como parte de una cadena emocional mayor. No hay que aceptarlo pasivamente, sino comprenderlo con lucidez. Y al comprender que el dolor de hoy lleva el eco del ayer, el padre y la madre pueden dar un paso importante. No forzar un acercamiento, sino encontrar la paz consigo mismos. Y quién sabe, tal vez dejen tras de sí no solo otra herida, sino un ejemplo de conciencia, madurez y reconciliación interior. ¿Verdad 2? Los padres también son proyecciones. Cuando pensamos en proyecciones, es común imaginar que son los hijos quienes proyectan sus emociones en los padres. Pero Jung nos alerta sobre una verdad que a menudo pasamos por alto. Los padres también son proyectores, y lo hacen con una fuerza tan intensa que pueden moldear o distorsionar toda la percepción que el hijo tiene de sí mismo. Desde una edad temprana, muchos padres cargan con sueños incumplidos, miedos ocultos y frustraciones no resueltas, e inconscientemente transfieren todo esto a sus hijos. Esperan que sean lo que ellos no pudieron ser, que elijan caminos que ellos mismos no pudieron seguir, que cumplan una misión que nunca les correspondió. El hijo crece entonces siendo el blanco de los deseos de los demás, como si su existencia fuera un proyecto inacabado de su padre o de su madre. Carl Jung decía que toda relación humana está atravesada por proyecciones inconscientes, pero en el seno de la familia, estas proyecciones cobran aún más fuerza porque están vinculadas a profundos lazos de afecto, deber e identidad. Cuando un padre mira a su hijo, a menudo no lo ve como es, sino como quiere que sea. Esto puede parecer amor, pero es control disfrazado, y esta presión, por silenciosa que sea, se acumula. El hijo siente, incluso sin entenderlo racionalmente, que tiene que cumplir algo. Se da cuenta de que ser él mismo puede significar una decepción, y ahí empieza el conflicto interno. Vivir para agradar o alejarse para respirar. No con peleas, sino con una sensación de asfixia emocional. El hijo se retira no por falta de amor, sino porque quiere descubrir quién es fuera del marco construido por sus padres. Y esto, aunque doloroso, es un paso legítimo en el proceso de individuación descrito por Jung. El viaje del alma hacia la autenticidad. Es importante darse cuenta de que esta proyección no se hace por maldad. Proviene de la naturaleza humana. A menudo, los padres ni siquiera se dan cuenta de que están transfiriendo su dolor y sus expectativas a sus hijos. La intención puede ser incluso buena. Querer que tengan éxito, que sean felices, que no cometan los mismos errores. Pero cuando esto se convierte en una exigencia, una acusación o una crítica disfrazada, el efecto es el contrario. El hijo se siente invadido. También hay un aspecto más sutil. Cuando los padres proyectan no solo deseos, sino heridas emocionales no curadas. Por ejemplo, una madre que ha sido rechazada por su propio padre puede tener un miedo inconsciente a que su hijo la abandone, y debido a ese miedo, empieza a controlar todos sus movimientos, coartando su libertad. ¿Cuál es el resultado? Jung lo llamó neurosis parental. Cuando el dolor interno no elaborado acaba influyendo en la forma de criar a los hijos. Y lo más peligroso es que, si no hay conciencia, estas neurosis se repiten de generación en generación, como un eco silencioso en el tiempo. La curación empieza cuando el padre deja de preguntarse, ¿qué me ha hecho mi hijo? Y empieza a preguntarse, ¿qué he proyectado en él que quizá nunca pidió cargar? Este ejercicio de autorreflexión no es fácil. Requiere valentía, humildad y una voluntad real de ver a la otra persona tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Pero cuando ocurre, algo poderoso cambia. El vínculo vuelve a dejar espacio para el afecto verdadero, libre de exigencias. Y el hijo puede acercarse poco a poco,
ya no como un reflejo, sino como un ser completo y autónomo. Jung decía que el mayor regalo que un padre puede hacer a un hijo es ser un ser humano completo, no perfecto, pero consciente. Y esto empieza cuando reconocemos nuestras propias sombras, nuestros vacíos, nuestras proyecciones, cuando dejamos de querer moldear a la otra persona y empezamos a aceptar su esencia. Al final, los padres también son hijos, hijos de la historia que han vivido, del dolor que han heredado, de los silencios que han guardado. Y solo cuando lo reconocen, pueden ofrecer de verdad un amor sin exigencias, una presencia sin peso, un vínculo sin control. Verdad 3. Cuando un hijo huye de sí mismo. El distanciamiento de un hijo no siempre está directamente relacionado con sus padres. En muchos casos, se distancian no por lo que han vivido en casa, sino por lo que llevan dentro. Carl Jung nos enseña que el ser humano se compone de partes conscientes e inconscientes, y que existe un aspecto de la personalidad llamado sombra, todo aquello que la persona rechaza en sí misma, pero que sigue activo, influyendo en sus actitudes. La sombra contiene miedos, impulsos reprimidos, traumas, inseguridades y conflictos no resueltos. Cuando alguien no está preparado para enfrentarse a estas partes de sí mismo, a menudo intenta escapar de ellas, y esta huida puede manifestarse rompiendo los lazos familiares. El hijo puede ver en sus padres un espejo de lo que quiere olvidar, sus raíces, su historia, sus limitaciones, su propia vulnerabilidad. En este sentido, el alejamiento no es solo físico, sino simbólico. No huye de sus padres en sí, sino de lo que representan en su interior. El padre puede recordarle la rigidez que él mismo intenta ocultar. La madre puede reflejar el miedo al fracaso que lleva dentro, pero que no quiere admitir. Así, la presencia de los padres se vuelve incómoda, no por algo que hagan en el presente, sino por lo que el hijo aún no ha sanado en sí mismo. Jung decía que lo que no afrontamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. En otras palabras, todo lo que evitamos mirar en nuestro interior, acabamos proyectándolo en el mundo exterior. Un hijo que rechaza a su padre puede estar rechazando en realidad su propia masculinidad, sus obligaciones y su identidad. Una hija que se distancia de su madre puede estar en conflicto con su feminidad, con su imagen de mujer, con la vulnerabilidad que aún no ha aceptado. El hijo no se dice a sí mismo, «Huyo de mí mismo». Al contrario, a menudo cree que simplemente se está liberando de un entorno tóxico, de una relación desgastada, de un pasado que ya no quiere revivir. Pero de lo que no se da cuenta es de que, al intentar borrar a sus padres, también está borrando partes esenciales de sí mismo. Esto no significa que sus padres sean perfectos o que no hayan cometido errores. Pero en este caso, el distanciamiento no es una respuesta proporcional a lo sucedido. Es un intento inconsciente de negar su propio dolor. Y esta negación puede durar años, hasta que la vida les obliga a mirar hacia adentro. Los padres que se enfrentan a este tipo de distanciamiento se sienten impotentes. Intentan reconectar, ofrecer ayuda, enviar mensajes, pero se encuentran con el silencio. Y lo más doloroso es que no hay una explicación clara. La relación se diluye hasta desaparecer. En estos casos, lo más sensato puede ser aceptar que el hijo aún no está preparado para enfrentarse a su propia sombra y que la presencia de sus padres es, por el momento, un espejo demasiado incómodo. Jung enseñó que el tiempo de la psique es diferente del tiempo del reloj. A veces, lo que hoy no es posible puede suceder mañana, pero este reencuentro solo será real si cada parte ha recorrido su propio camino interior. Los padres no pueden curar a sus hijos. Solo pueden cuidar de sí mismos y permanecer disponibles sin exigencias, sin presiones, sin peso. El hijo que huye de sí mismo también está herido. Y como cualquier persona herida, primero necesita reconocer que está herida. Hasta que eso ocurra, no hay forma de obligarles a acercarse. Pero hay un modo, al otro lado, de elegir no albergar penas, porque su ausencia dice más de la guerra interna que está viviendo que del amor que ha recibido. Si te molan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. ¿Verdad? 4. No todos los hijos que se van están enfadados. Es natural que, ante el alejamiento de un hijo, el primer sentimiento que surja sea el dolor. Entonces, la mente trata de encontrar respuestas. ¿Está dolido conmigo? ¿Está enfadada? Y así,
Los padres suelen pasarse años viviendo con la culpa de algo que ni siquiera saben que ha ocurrido. Según Carl Jung, la respuesta es más compleja de lo que parece. El distanciamiento no siempre es un gesto de represalia o una muestra de odio. En muchos casos, forma parte de un proceso profundo del alma, lo que Jung llamó individuación. Durante su juventud, muchos hijos viven bajo la influencia directa de sus padres. Sus opiniones, valores, miedos y expectativas moldean lo que ellos creen que son. Pero llega un momento en que el impulso interno de definirse como ser autónomo habla más alto. Y para ello, a menudo el hijo necesita alejarse, necesita romper con la imagen que sus padres tienen de él para descubrir quién es realmente. Este alejamiento puede parecer rechazo, pero en realidad es una etapa de la maduración. En lugar de estar motivado por la ira, puede estar impulsado por una búsqueda legítima de identidad. El silencio no significa necesariamente resentimiento. En algunos casos, es solo un espacio que el hijo siente que necesita para respirar, reorganizarse y reevaluar sus vínculos. Jung nos advirtió de que los padres, sin darse cuenta, pueden ejercer una fuerza tan intensa sobre sus hijos que éstos se sientan oprimidos, incluso cuando esta fuerza proviene del amor. El exceso de celo, control o presencia puede ahogar la individualidad. Es importante recordar que la ira se manifiesta de formas evidentes: gritos, acusaciones, enfrentamientos. La búsqueda de la identidad, en cambio, es silenciosa e introspectiva. Cuando un hijo desaparece de la rutina de sus padres, puede que no esté luchando contra ellos, sino contra sus propios conflictos internos. Por eso, el dolor de la retirada se hace más soportable cuando podemos verlo con otros ojos. La ausencia puede ser una petición de tiempo, un proceso inconsciente que necesita ocurrir fuera de la supervisión familiar. Es un viaje que el hijo solo puede hacer solo, no por desprecio, sino por necesidad psíquica. Esto no significa que los padres deban aceptar la distancia sin sufrir. Hay dolor, y es legítimo. Pero darse cuenta de que no todo distanciamiento es un ataque personal puede ayudar a aliviar el peso de la culpa. Puede abrir espacio para que el amor siga existiendo, incluso sin presencia física. Y cuando ese amor no exige, no sofoca, tiene más posibilidades de volver a encontrarse algún día. Jung decía que a veces hay que dejar ir para que puedan hacer algo nuevo. Esto es cierto para los hijos, y también para los sentimientos que los rodean. Al aceptar que el distanciamiento no siempre está motivado por la ira, las mamás y los papás dan un paso importante hacia la serenidad, y descubren que el amor maduro no necesita una cercanía constante, solo comprensión. Verdad 5. El miedo al padre controlador. Hay una presencia que puede ser más asfixiante que la ausencia. La presencia de alguien que quiere controlar. A lo largo de los años, muchos padres han creído que solo cuidaban, guiaban y protegían a sus hijos. Pero para sus hijos, esta misma actitud se ha percibido como una vigilancia constante, un juicio velado e incluso una negación de su libertad para existir tal y como son. Carl Jung veía el arquetipo del padre como una fuerza ambivalente. Por un lado, representa el orden, la protección y la estructura. Por otro, puede convertirse en un símbolo de opresión, crítica y miedo. Cuando el arquetipo del padre sobrepasa el límite saludable e invade el espacio emocional de los hijos, deja de ser una referencia y se convierte en una amenaza silenciosa. Esto no significa que los padres fueran crueles, sino que a menudo confundían el cuidado con la dominación. Las buenas intenciones no eliminan los efectos psicológicos. Para un hijo que ha crecido bajo el peso de normas rígidas, exigencias constantes o juicios frecuentes, el retraimiento puede aparecer como una forma inconsciente de respirar. Jung decía que el proceso de individuación, el viaje del alma hacia su propia verdad, requiere separarse de las imágenes paternas idealizadas o temidas, y esto a menudo incluye una ruptura con la figura paterna dominante. El hijo necesita liberarse de la mirada que lo aprisiona. Necesita decir, aunque sea en silencio, no soy una prolongación tuya. Esta liberación no siempre es violenta. Puede hacerse con el silencio, con la ausencia, con el desapego. Pero para los que están al otro lado, los padres, a menudo se siente como un rechazo. El dolor es real, pero no necesariamente un signo de odio. A menudo es el resultado de una convivencia marcada por el miedo, aunque nunca se declare. El padre controlador a menudo no se da cuenta de que le temen. Cree que solo está guiando,
ayudando y aconsejando. Pero detrás de cada consejo no solicitado hay un mensaje implícito. No sabes lo que haces. Y este mensaje, repetido a lo largo de los años, mina la confianza de los hijos en sí mismos y refuerza la distancia emocional. Los hijos que se distancian de padres controladores no están negando su amor, intentan protegerse, a menudo están rompiendo con un patrón que les ha impedido crecer en paz. No quieren hacer daño, pero tampoco quieren sentirse pequeños ante alguien que debería acogerlos, no juzgarlos. Jung advirtió que, para que haya una reconciliación real, cada parte tiene que reconocer su papel en el conflicto. Esto significa que el padre debe tener la humildad de mirar su historia y preguntarse, ¿fue mi forma de amar, sin darme cuenta, una forma de control? Este tipo de reflexión no es fácil, pero es el principio de la transformación. El verdadero amor no exige obediencia. Acoge, respeta y deja ir. Cuando el padre deja de intentar moldear a su hijo a su imagen y empieza a verle como alguien completo y diferente, se crea el espacio para un nuevo tipo de vínculo, más ligero, más maduro, más sincero. Y si ahora el hijo está distante, quizá la mejor manera no sea exigirle presencia, sino cultivar el respeto, porque el miedo solo retrocede cuando es sustituido por la seguridad, y la seguridad nace cuando el amor aprende a existir sin imposiciones. Verdad 6. La madre que sacrificó demasiado. Hay un tipo de amor que, aunque nace del afecto más profundo, puede convertirse en una carga, el amor que se anula completamente por el otro. En muchas familias, la figura de la madre se asocia a la renuncia. Ella deja de lado sus sueños, sus deseos, su vida personal, todo por el bien de sus hijos. Sin embargo, este tipo de sacrificio, cuando es constante y silencioso, puede convertirse en algo que Jung conocía bien, una carga emocional difícil de llevar. Carl Jung hablaba del arquetipo de la Gran Madre, una fuerza simbólica presente en el inconsciente colectivo que representa el cuidado, la crianza y la protección. Pero cuando este arquetipo se vive demasiado, se vuelve asfixiante. La madre deja de ser un puerto seguro y se convierte en una presencia constante que exige retorno, reconocimiento y lealtad eterna. El hijo se siente entonces atrapado. Muchos hijos se alejan no porque no quieran a sus madres, sino porque ya no pueden soportar la obligación invisible de corresponderles. Crecen escuchando frases como, «Lo dejé todo por ti», «Eres mi vida», «Sin ti no soy nada». Estas palabras, pronunciadas con afecto, llevan un mensaje oculto, «Me debes algo», y esa deuda nunca termina. Jung nos muestra que el verdadero amor no requiere pago, fluye libremente, sin cobrar. Pero cuando el amor se condiciona a sacrificios extremos, se convierte en un disfraz para el control emocional. La madre que se ha anulado a sí misma, incluso sin darse cuenta, puede convertir su dolor en culpa por sus hijos, y la culpa, cuando es constante, conduce al distanciamiento. No porque el hijo sea desagradecido, sino porque necesita proteger su salud emocional. Esta madre, en el fondo, siente que lo dio todo, y de hecho, lo hizo. Pero quizá nunca se paró a preguntarse si era realmente necesario. ¿Era necesario renunciar a su propia identidad? ¿No era el sacrificio, en parte, un intento de dar sentido a su propia existencia? Jung advirtió que, cuando no nos ocupamos de nuestro vacío interior, buscamos llenarlo con otros. Y no hay nada más simbólico que llenarlo con hijos. El problema es que este llenado no es sostenible. Los hijos crecen, crean sus propios caminos, construyen nuevas familias. Y la madre que puso todo sobre sus hombros empieza a sentirse traicionada, abandonada y olvidada. No por falta de afecto, sino porque ha creado un vínculo basado en la dependencia y no en la libertad. Para que la relación pueda reconstruirse, la madre necesita mirarse a sí misma con honestidad. Debe reconocer no solo lo que ha dado, sino también lo que esperaba a cambio. Sobre todo, debe volver a ocuparse de sí misma, encontrar valor en su propia existencia sin necesitar la presencia constante de sus hijos. Jung creía que la madurez espiritual comienza cuando nos volvemos íntegros por nosotros mismos y no por lo que los demás nos devuelven. Si cree que ha sacrificado demasiado, quizás sea el momento de cambiar la pregunta. En lugar de «¿Por qué se fueron mis hijos?», prueba con «¿Quién soy ahora?», aparte de una madre. Porque cuando vuelves a estar completa, dejas de exigir que los demás llenen tus espacios. Y esto, paradójicamente,
es lo que puede acercar a los que se han ido. Verdad 7. Hay relaciones que necesitan silencio para sanar. No todo silencio es abandono. No toda ausencia es desprecio. En ciertas etapas de la vida, el silencio puede ser la única forma posible de que las heridas dejen de sangrar. Carl Jung comprendió profundamente este tipo de movimiento interior. Decía que el silencio tiene una importante función psíquica. Permite que el alma se reorganice, que las emociones se calmen y que el dolor encuentre su lugar. Cuando un hijo se aleja, el impulso natural de los padres es intentar llenar el vacío con palabras, preguntas, explicaciones, exigencias. Quieren respuestas, quieren entender, quieren volver a conectar. Pero la respuesta no siempre está ahí fuera, y no siempre es el momento adecuado para plantearla. Hay vínculos que, para volver a existir de forma sana, primero deben atravesar el vacío. Este intervalo, que puede durar meses, años o incluso más, es difícil de soportar, pero según Jung, puede ser necesario. En muchas relaciones, la presencia constante, aunque sea bien intencionada, impide la curación. Reabre heridas, refuerza patrones y alimenta el resentimiento. El silencio, en este caso, no destruye, permite que surja algo nuevo, lejos de las voces que siguen repitiendo los mismos conflictos. Hace falta madurez para aceptar que no se puede resolver todo inmediatamente, que la otra persona puede necesitar cierta distancia para reencontrarse a sí misma, que forzar la cercanía puede causar aún más distancia. Jung advirtió de los peligros de intentar acelerar procesos psíquicos que tienen su propio ritmo. Igual que no se puede forzar a una flor a florecer antes de tiempo. Muestra a los padres que el control no es sinónimo de amor. Enseña que estar presente, Nefsegda, significa interferir, que dejar espacio es a menudo la mayor forma de respeto que se puede ofrecer. Respetar el tiempo de la otra persona es reconocer su individualidad, su libertad y su dolor. Este tiempo de separación puede ser fértil si se vive con conciencia. En lugar de guardar rencores, el progenitor puede utilizar este periodo para reflexionar sobre su propio camino, para cuidarse, para volver a conectar consigo mismo, para convertir el dolor de la ausencia en sabiduría. Como decía Jung, uno no se ilumina si imagina figuras de luz, sino si reconoce su propia oscuridad. Reconocer esta oscuridad es darse cuenta de lo que en nosotros mismos también contribuyó al distanciamiento, sin culpa, sin autoflagelación, solo con honestidad. Y al mismo tiempo, es comprender que la otra persona también necesita recorrer su propio camino interior. Algunas relaciones, cuando se ven forzadas a continuar al mismo ritmo, acaban desgastándose hasta romperse definitivamente. Pero cuando se respetan, pueden renacer. El silencio puede dejar espacio para un nuevo tipo de vínculo, más ligero, más consciente, más maduro. Un vínculo que no exige, solo ofrece. Por eso, cuando el silencio se instala, quizá lo más sabio sea no luchar contra él, sino escucharlo. Hay mensajes que solo se revelan en ausencia de palabras. Hay curaciones que solo se producen cuando cesa el ruido. Y hay amor que solo florece cuando es libre de ir y venir, sin miedo ni exigencias. Cuando un hijo se va, no es solo un cuerpo el que sale por la puerta. También se lleva recuerdos, proyectos, partes del alma del que se quedó. Queda el eco de las viejas risas, de las promesas hechas en la cuna, de las noches en vela pasadas en el amor. Y en la ausencia, nace la pregunta que más duele. ¿Por qué? A lo largo de este vídeo, repasamos 7 verdades difíciles, verdades que no siempre tienen respuestas fáciles, pero que nos ayudan a mirar el abandono con menos culpa y más claridad. Carl Jung nos mostró que la vida psíquica está hecha de movimientos profundos, a menudo invisibles, que guían las elecciones, silencian los afectos y provocan distancias. Nos enseñó que lo que no comprendemos en nuestro interior, tendemos a repetirlo, proyectarlo o rechazarlo en los demás. La mayoría de las veces son el resultado de dinámicas inconscientes que se acumulan a lo largo de los años. Pueden surgir de un control excesivo, de una falta de escucha, de proyecciones no reconocidas o de sacrificios que se han convertido en deudas afectivas. Pero también pueden surgir del propio dolor interno de los hijos, de lo que aún no han comprendido en sí mismos, y por tanto, transfieren a sus padres. Jung no ofrecía soluciones rápidas, ofrecía caminos para la reflexión. Decía que la curación no consiste en cambiar a la otra persona, sino en mirarse sinceramente a uno mismo.
Al comprender el origen del dolor, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en autores de nuestras propias elecciones. Si tu hijo se ha marchado, tienes derecho a sentir dolor. Nadie debería envejecer con esa ausencia. Pero, en lugar de albergar pena, quizás sea el momento de convertir ese dolor en sabiduría, de preguntarte sinceramente dónde has perdido el rumbo, y más que eso, dónde está el camino de vuelta hacia ti mismo. Porque el mayor riesgo de vivir esperando a alguien que se ha ido es olvidar quién sigues siendo. Dejar que el abandono defina el resto de tu historia es darle a la otra persona el poder de interrumpir tu propio viaje. Pero hay vida más allá de la ausencia. Hay paz más allá del silencio. Jung decía que todos somos responsables de integrar nuestras sombras. Esto significa reconocer lo que en nosotros también contribuyó a los conflictos, al distanciamiento, a los silencios. Pero esto no es sinónimo de culpa, es un signo de madurez. Es el primer paso para convertirse en alguien que vive con más conciencia y menos ilusión. Si hay reconciliación, que se construya con respeto, con escucha, con verdad, sin exigencias, sin acusaciones, sin intentos de devolver el pasado a como era. Porque lo que se perdió puede que nunca vuelva, pero puede nacer algo nuevo, algo más real, más ligero, más libre. Y si no hay retorno, al menos habrá paz. La paz de los que hicieron lo que pudieron, la paz de los que amaron, incluso a distancia, la paz de los que eligieron no guardar rencor, sino cuidar de sus propias almas. Al final, como enseñó Jung, no nos define lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con ello. Que tú, estés donde estés, conviertas esta ausencia en un portal hacia el autoconocimiento. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Que estés bien y hasta la próxima.